El título de esta mañana es la oración de la serie La oración final de Jesús. La hora ha llegado. Juan 17:1. El día de hoy continuamos con esta oración incomparable. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta oración incomparable, preciosa, llena de teología entre el Hijo y el Padre. Jesús hizo muchas oraciones, pero ninguna está registrada en su plenitud como esta y en toda la Biblia. Esta oración no es cualquier oración. Esta oración del capítulo 17 en su totalidad se divide en tres partes. Si usted lo puede poner en su Biblia para que sepa de qué se trata, tiene tres direcciones. Del versículo 1 al 5 Jesús ora por sí mismo. Del versículo 6 al 19 Jesús ora por los apóstoles. Y del versículo 20 al 26 Jesús ora por los futuros creyentes. Él hizo esta oración en el Monte de los Olivos. Quiero que vean algo. Es el Monte de los Olivos, donde está Jesús. Es el lugar donde, en ese lugar donde Él hizo esta oración y Él podía ver toda la ciudad, desde ahí se observa. Está contiguo al jardín de Getsemaní. Él estaba cerca del templo. Y vean la mirada, quiero que observe, esa es la mirada que tenía el Maestro de toda Jerusalén, desde ahí. Oramos. Señor, gracias esta mañana por permitirnos estar en tu casa y poder aprender tu palabra. Qué hermoso es tu Tierra Santa. Y el poder observar desde aquí, al menos en un video, la mirada de Jerusalén. El lugar donde estabas orando por nosotros hace 2000 años. Por ti mismo, por los apóstoles y por los que llegarían a creer en ti, los llamados, los escogidos. Una Jerusalén rebelde que apedreaba a todos sus profetas, hasta el mismo Creador. Esta mañana, Señor, ayúdanos a entender este pasaje. Lléname tu Santo Espíritu. Padre, sin tu poder, sin tu gracia, la palabra sería enviada a sacos rotos, y eso es lo que no deseamos. Necesitamos tu poder, tu intervención en el mensaje. Lléname tu Santo Espíritu, Señor, para exponer tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tabernáculo de los israelitas, que observan la pantalla, está en el fondo. Ese era el lugar donde estaba ubicado el arca, es un lugar santísimo, era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar. Algunos teólogos han llamado acertadamente este capítulo 17 el lugar santísimo del Evangelio de Juan. Nosotros tenemos el privilegio de oír una oración que tuvo el Hijo con el Padre cuando leemos Juan 17. Desde el versículo 1 Jesús comienza orando por sí mismo. La oración que sucede en el Monte de los Olivos. Jesús, después de haberles enseñado lo que debían decir, ahora Él ora al Padre acerca de ellos en su presencia. Y esta es la oración más grandiosa que se elevó en esta tierra
Y para nosotros debe ser muy importante estudiarla. Y dice así, Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta hora, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. En griego, este versículo se vería así. Y si hacemos la traducción, palabra por palabra, al español, se leería de la siguiente manera. Estas cosas habló Jesús y cuando levantó los ojos de él hacia el cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifícate de ti al Hijo, para que el Hijo glorifique a ti. La primera pregunta, ¿qué son esas cosas que está hablando Jesús en su oración? ¿Qué son esas cosas que él menciona en el texto al principio? Estas cosas son referencia a lo que Jesús les había enseñado por horas, la misma noche del día jueves donde estaba orando. Son las enseñanzas que hemos visto en el capítulo 13, 14, 15 y 16. Puras enseñanzas, puras doctrinas. Estas cosas desde el 13 al 16, lo que les he hablado. Ustedes que han estado conmigo estos meses han conocido de estos pasajes. ¿Qué les dijo Jesús en esos capítulos? Jesús nos afirmó primero en el capítulo 13, versículo 1, que nos amaría eternamente. Juan 13, 1. Los amó hasta el fin. También de estas cosas Jesús nos promete un lugar en la casa del Padre. Juan 14, 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para todos, para vosotros, a un grupo específico. También Jesús promete enviar al Espíritu Santo para fortalecernos y guiarnos a la verdad. En Juan 14, ¿se acuerda? Versículo 26. Mas el Consolador, sinónimo el abogado, el Espíritu Santo, Él, una persona, artículo, una persona, no es un espíritu de fuerza como dicen los testigos. Él os enseñará todas las cosas, y esa promesa es a los apóstoles, y os recordará todo lo que he dicho, porque le iban a escribir. Jesús nos advierte también, en esas enseñanzas privadas, por cierto, fueron a los apóstoles, que el mundo nos odiaría. Pero, dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Él también, en una maravillosa enseñanza, Jesús dijo que Él era la vid. ¿Se acuerdan de eso? Él es la vid y nosotros los pámpanos. ¿Se acuerdan quién era el podador? ¿Quién era el podador? ¿Quién? El Padre. Y también en Juan 15:5, vamos llegando al 17. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Ve que el salvo da frutos? Una fe sin obras, sin fruto, no es fe. También Jesús dijo algo profundo, bíblico. Jesús nos confirma su relación salvadora en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a todos, a vosotros. Jesús nos prometió que nuestra tristeza a los discípulos se convertiría en gozo. En Juan 16:20, aunque vosotros estéis tristes,
Él promete que vuestra tristeza se convertirá en gozo. Algo que debe quedar claro en nosotros, y fue muy claro en los apóstoles, hasta en la misma noche. Jesús les instruyó a amarse mutuamente. En Juan 15:17, esto no es opcional, os mando, que os améis unos a otros. El Señor, en esas horas de enseñanza privada, les había enseñado y les había prometido paz, una paz sobrenatural que a pesar de cualquier problema. Les prometió fortaleza, prometió para quitar su angustia, provisión. Él prometió escucharnos nuestras oraciones y responderlas. Él nos prometió un poder espiritual mediante el Espíritu Santo. Él nos prometió una comunión íntima con el Padre y con Él. Las 24 horas, 24/7 y por la eternidad. Esos apóstoles estaban siendo capacitados esa noche con las promesas. ¿Usted vio cuántas promesas tenemos? Y aún así la ola de presión del mundo nos angustia. Y a veces nos sentimos desamparados cuando tenemos un Salvador que nos guía y nunca nos puede abandonar. Porque estaría negando su nombre. Jesús nos promete una paz sobrenatural. Por eso no debe haber ninguna excusa que a pesar de tener problemas, situaciones, enfermedades o cualquier cosa que se nos presente en la carrera de la vida, debe sobresalir la paz de Dios. Que cuando la gente nos vea, se pregunte, ¿qué clase de Dios sigue este hombre, esta mujer que yo sé que está siendo afligido, pero se ve tan feliz y gozoso? Solo la presencia de Dios en esa persona. Como cuando la gente decía y veía en Daniel que tenía un espíritu superior. Simplemente es un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo. Jesús nos promete esa paz sobrenatural. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos habló? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué escudriñamos? ¿Para qué estudiamos? Hay que ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para que tengáis paz. Porque la palabra de Dios es viva. Jesús es el Logos. Él es la palabra. Él nunca ha tenido que hacer nada con sus manos. Él solo habla y las cosas se hacen. Para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, sí. Pero confiad. No es usted. Él ha vencido el mundo. Eso fue lo que él estuvo hablando en el capítulo 13, 14, 15 y 16. Vio qué enseñanzas nos capacitó, nos armó. A veces no hemos entendido, hermanos y hermanas, que nosotros estamos en una guerra. ¿Usted cree que la gente nuestro misionero en Ucrania, los vecinos, están preocupados si en la mañana salen y el carro está rayado? Ellos están preocupados si les cae una bomba. Pero a veces nosotros ignoramos que estamos en una guerra espiritual. Versículo 1, Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús. Ya sabemos qué cosas habló. Y levantando los ojos al cielo, después de que Jesús habló estas cosas, y como en toda enseñanza bíblica,
¿Qué hacemos después de predicar? Se termina orando. Eso fue lo que hizo el maestro. De igual manera, Jesús, luego de enseñar estas piedras, diamantes preciosos desde el capítulo 13, 14, 15 y 16, Él finaliza como un buen maestro y el mejor maestro de todos, haciendo una oración. Porque la frase levantando los ojos al cielo es una de las formas de orar. Y sabe que lo interesante que Juan rara vez describe los gestos y las miradas de nuestro Señor y Salvador como aquí lo hace. Pero esta fue una ocasión cuya impresión fue muy imborrable para el apóstol menor de todos, el apóstol Juan, que con cariño y ternura se recostaba a Jesús en el pecho. Era mirada hacia arriba y él no podía olvidar cómo él estaba orando. Levantando es un tipo de verbo. Su estructura nos describe que no solamente Jesús levantó su mirada, los ojos al cielo, sino que los sostuvo mientras oraba. Levantar los ojos para orar es una de las posiciones de Jesús al momento de orar. Por ejemplo, esta no era la primera vez de Jesús que oraba de esa forma. El milagro extraordinario, a unos días antes de su entrada a Jerusalén, se desvía hacia Betania, llegando supuestamente 4 días tardes a sanar a su amigo Lázaro. En Juan 11:41, entonces le dijo Jesús a las multitudes: quiten la piedra. Recuerde algo. Hay cosas que Dios va a hacer, sí, pero hay cosas que también a usted le tocan hacer. Les dijo: quiten la piedra. Si tú no oras, si tú no lees la Biblia, hay cosas que Dios va a hacer, pero hay cosas que te tocan hacer a ti. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, ahí viene su posición de oración, y alzando los ojos a lo alto dijo: Padre, gracias te doy. El publicano, en Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún orar. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Es una forma de orar. Esteban, un hombre que solo nació para una predicación. Usted sabe, dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo, escogido de diácono. En su primera predicación lo apedrearon. Nació, no es cuestión de cuánta cantidad tú hagas, sino que seas fiel a lo que Dios te mandó a hacer. Pero Esteban, llenado del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, estaba orando, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Sigamos el consejo del salmista que nos indica cómo, dónde y a quién debemos dirigir nuestras oraciones. Él lo dice en el Salmo 123. Nos dice a quién. A ti, Dios. Alcé mis ojos. Lo mejor que puedes hacer, en vez de estar preocupándote, oras, póngase a orar. Alcé mis ojos a ti, Dios, que habitas, ¿a dónde nos tenemos que dirigir nuestra oración? Que habitas en los cielos, el trono de Dios. Salmo 123:1. Esta postura no es nueva, pero algo que sí le puedo decir es que es poderosa. Este tipo de postura al orar se usa cuando un hombre y una mujer tienen confianza en su corazón puro, que está puro, pues están en paz con Dios.
Y Dios los está mirando. Por eso Él dice en el sermón del monte: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, del grupo, porque ellos verán a Dios. Pastor, ¿y nosotros? ¿A quién se debe orar? Gente con años en la iglesia, años en el evangelio. Una de las cosas que más ha dañado y ha arruinado en Latinoamérica es la adoración al Espíritu Santo, mal enseñado. Hoy en día es blasfemado, y en este momento es blasfemado en muchos lugares. ¿A quién se debe orar? ¿Es al Padre? ¿Es al Hijo? ¿O es el Espíritu Santo? En la Biblia no hay ni siquiera una oración registrada al Espíritu Santo. Ni una. ¿A Jesús? Solo hay una en todas las Escrituras, y fue con Esteban. Entonces oramos al Padre. Cuando a Jesús le preguntaron sus discípulos, Juan el Bautista les enseñó a sus discípulos: enséñanos a orar tu maestro. Y entonces Él dijo su modelo de oración. Él no la oró, porque Él no puede decir: perdóname mis pecados, porque Jesús nunca cometió pecados. Les dio un modelo. Y Él les dice en su modelo de oración: Padre, y no es egoísta, las oraciones no son egoístas, Padre mío. O sea, yo todo lo que pido es para mí. No. Vea lo que, Padre, cuando tú estés orando, acuérdate de las necesidades de otros. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y Jesús hace lo mismo en su oración sacerdotal de Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando, orando, los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Usted sabe que en este mundo, ese mundo es un redil gigante, lleno de millones de ovejas, pero solo hay un rebaño que le pertenece a Dios. Y son pocos los que pueden decir realmente, como el pequeño pastor David en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor. Mi pastor. No cualquiera puede llamar a Jehová Padre. Cuando usted lee los evangelios, usted puede ver que Jesús es muy cuidadoso y Él es muy específico cuando Él se refiere a su relación con el Padre. Jesús podía decir, cuando Él estaba con las multitudes en Jerusalén, Él podía decir: Padre nuestro, en el modelo de oración. Lo hizo, pero con la gente. Padre nuestro, pero Él no lo hizo. Si usted observa bien ese detalle cuando Él hablaba. Jesús siempre usaba: mi Padre, mis ovejas, mi Padre me las dio, por ejemplo. Siempre hablaba en singular. Algunos ejemplos en Juan 10:29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de, otra vez, mi Padre. En Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que dice, sino el que hace. No el que levanta la mano o el vive para Dios un domingo, vengo a darme una vueltita a Jesús a ver cómo estás. No. Es una relación personal con Él. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Está escuchando? Él siempre hablaba de mi Padre que está en los cielos. Te pregunto, ¿puedes llamar a Jehová mi Padre? ¿Puedes llamar a Jesús mi pastor? Y no solo como Jesús es Jehová. Por eso el salmista en el Salmo 81 lo entiende: oh pastor de Israel.
escucha, tú me pastoreas. Cuando uno se aleja de este libro, se aleja de conocer al Padre. Eso es exactamente lo que pasó al pueblo judío. Cuando tenían las escrituras escritas en pergaminos, en rollos, en corazones de piedra, pero no corazones de carne. Y de ser así, la gente se aleja cada vez más del Padre. Hubo un momento cuando mi papá empezó a tener señales de Alzheimer. Mis hermanos y yo temimos que se olvidara de la familia. Y los expertos, por ese motivo, recomendaron que ponerle fotos familiares alrededor de la habitación. Y de ese modo, cada día, al ver las fotos, podía recordarnos. Pasaron meses y hasta el último día de su vida se acordó de nosotros. Por eso el Señor siempre les ha dicho a los padres, lo repetirás todos los días a vuestros hijos, día y noche. Lamentablemente, cuando Jesús caminó y vino al mundo y caminó en ese tiempo en la Tierra Santa, los judíos habían olvidado cómo hablar con el Padre. El pueblo había dejado de usar el nombre de Dios por medio de los judíos, por medio temor de pronunciarlo en vano. Y usted lo observa muy detalladamente en el relato del hijo del pródigo, quien podría haber dicho, Padre, ayúdame, pero ni siquiera lo dejaban orar bien. Pero por la influencia doctrinal religiosa y legalista de la época, influyó en su oración, utilizando, en vez de decir Padre, usa cielo. ¿Ve que la doctrina es importante? En vez de Padre. Si hubiera estado un religioso junto al pródigo en medio de los desechos de los cerdos y ve que está a punto de orar por arrepentimiento, le diría, por favor, judío pródigo, no se te ocurra pronunciar el nombre de Dios en tu oración. Tú no eres digno. Observe la oración y el clímax en Lucas 15:18. Me levantaré e iré a mi padre, hablando del papá. Esta historia da una ilustración de un hijo y un padre. Y le diré, Padre, hablando del papá. Porque vea cómo lo diferencia en la estructura en el siguiente pasaje. He pecado en vez de decir contra Jehová, contra el Padre, no puede ni siquiera orar contra el cielo y contra ti, papá. He pecado contra el Padre. En este contexto religioso judío de hablar a Dios por medio de títulos sustitutos, en ese periodo distorsionado de las escrituras, como hoy en día también, es cuando Jesús vino. Pero Él lo llamó mi Padre. No dejes que nadie te quite tu relación con Dios. Al dirigir esta oración a su Padre, Jesús enfatiza una comunión íntima que tenía con Dios. Esa clase de relación familiar y personal con Dios era completamente ajena a los judíos contemporáneos de la época de Jesús. Aún así, por medio de Cristo, a quien crea en Él se le concede la misma intimidad espiritual con Dios. Por eso Él dice, dichoso, bendito, bienaventurado, en el Salmo 32:1, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Si tú eres salvo, es lo mejor que te puede pasar. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Jesús con fe, es
hecho parte de la familia de Dios y poder recitar y poder orar como hizo el profeta en Isaías 63:16. Oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Y no me vengas con cielo. ¿Cuáles son las 3 primeras líneas de oración de Jesús al Padre en versículo 1? Número 1, Padre, la hora ha llegado. Es el tema en esta mañana. La segunda oración que usa, glorifica a tu Hijo. Y la tercera, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre, en la primera, la hora ha llegado. ¿Qué significa la hora ha llegado? Esta frase tiene que ver con el propósito de su venida. Tiene que ver con la consumación de su ministerio terrenal. Abarca su muerte, resurrección y ascensión. No podía ocurrir nada en la vida de Jesús hasta que se cumpliera lo establecido por el Padre en la eternidad. Por ejemplo, Jesús vendría a morir por los pecados del mundo, pero estaba escrito qué tipo de muerte le iba a tener. No solo iba a morir, tenía que ser la muerte que se había dicho. Jesús moriría en una cruz y no moriría apedreado como muchos querían, porque así estaba planificado por Dios, aunque sus enemigos intentaron que muriera de otra forma. Por eso nos cuenta Juan en 8:59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús salió del templo y atravesando en medio de ellos se fue. En la mesa de Dios en la eternidad pasada está establecido la hora específica, es decir, el mapa de Dios ya está trazado, todo lo que Jesús debía cumplir, el plan eterno de redención, que hasta en Hebreos dice que el Padre le preparó cuerpo. Los romanos, los judíos, gentiles y hasta Judas eran actores secundarios sin saberlo, pero absolutamente culpables por sus decisiones. Ellos eran parte de una gran obra de redención planificada en la eternidad pasada, como dice Hechos, nos cuenta Lucas en Hechos 2:23, hablando de Jesús, entregado por el determinado, que significa marcado un límite, predestinado, predeterminado, consejo y anticipado conocimiento, que significa que lo que quiere hacer Pedro es resaltar el punto que Jesús fue entregado a la muerte por medio del plan eterno de Dios. Entonces, judíos, por eso fue que ustedes prendisteis y matasteis por manos inicuos, crucificándole. Pero era el plan de Dios. Es decir, no fue el tiempo el que llevó a Cristo a la muerte, sino que fue Cristo quien eligió el momento de morir. Usted lo ve en la cruz. Una persona, él decidió cuándo morir. Usted cuándo va a morir, se cayó. Pero él dijo, Padre, te entrego mi alma, todo se ha cumplido. Agachó la cabeza y murió su cuerpo. Él decidió cuándo morir. En tus manos encomiendo mi espíritu. Él decidió cuándo. Y habiendo venido la hora en que el Hijo del Hombre se ofrecería como la única expiación perfecta en sacrificio por el pecado, llegó la hora en quien no tenía pecado, se haría pecado por los escogidos. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros, no por todos, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Esta era la hora en que Cristo cancelaría, Colosenses 2:13, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa frase, el acta de los decretos, significa manuscrito o autógrafo. Se utilizaba para referirse a un certificado escrito a mano, cuyo fin era reconocer la obligación de una deuda. Y Pablo describe ese certificado como decreto, la ley mosaica.
eres culpable, los 10 mandamientos. Eres culpable. Era una condenación que había en nosotros. Y todas las personas son deudoras ante Dios. Los certificados eran contrarios a nosotros, lo cual significa que era suficientemente para condenarnos al juicio y al infierno. Pero gracias a esa bendita hora, quitándola de en medio, que significa quitar frotando como se borra una pizarra. Pablo dice aquí que Dios borró nuestro certificado o acto de deuda y clavándola luego en la cruz. No queda el más mínimo rastro en nuestra contra. Nuestro perdón es completo. Nuestra deuda por el pecado ha sido pagada completamente. Han sido totalmente olvidadas por Dios. Esa es la hora en que las profecías sobre la muerte del Mesías en el Antiguo Testamento se cumplirían. Cuando la cabeza de la serpiente sería herida y ésta te herirá en la cabeza. Génesis 3:15. Esa es la hora. Es la hora cuando el sufrimiento del siervo de Isaías 53:3, varón de dolores, experimentado en quebranto, sería como dice Isaías 53:5, mas él, herido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz sobre él. ¿Para qué? Propósito. ¿Para qué? Por su llaga fuéramos nosotros curados. Era la hora de terminar con los sacrificios del Antiguo Testamento, como dice el autor de Hebreos 10:1. Nunca puede. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Tú por las obras de la ley nunca serás justificado. Era la hora que daría paso a la realidad gloriosa del sacrificio final, el Cordero de Dios, en Hebreos 10:4, porque con una sola ofrenda hizo Él. No tienes que recibir a Cristo muchas veces, solo una vez, y bien hecho. Una ofrenda hizo perfectos para siempre a los del mundo, no a los santificados. Esa ofrenda, el sacrificio fue para los suyos. Era la hora del triunfo sobre el príncipe de este mundo y el reino de las tinieblas. Él lo dijo en el capítulo 12. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Era la hora del clímax, cuando Dios, a través del sacrificio de Cristo, derrocaría el pecado, la muerte y a Satanás. Y Él redimiría a un pueblo santo entre todos los pueblos, un pueblo para Él. Esa es la hora que se refiere a este pasaje. La frase la hora se repite muchas veces en el Evangelio de Juan, empezando en el primer milagro, hablándole a María. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido? Jesús había vivido un calendario divino mientras estaba en la tierra. Y sabía que estaba en la voluntad de su Padre. Esto nos debe dar seguridad a nosotros, sus hijos, a no temer el hoy y el mañana. Pues como lo expresa muy bien el rey David: en tus manos, en tu mano están mis tiempos. Salmo 31:15. Explicado esto, vamos al texto de exposición esta mañana, Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, son capítulo del 13, 14, 15 y 16. Levantando los ojos nos habla de la forma de oración. Luego dijo Padre, nos expresa y nos dice, nos confirma a quién debemos orar y la relación que debemos tener. Y tenemos a alguien de nuestro lado que nos protege y nos da tantas bendiciones. Y la hora ha llegado. Es el privilegio que Dios ha hecho en la historia de abrir la puerta a todos aquellos que en Él creen. Esta es la hora. Para dirigirse a Dios,
Jesús usa la forma simple, padre, en griego sería pater, que los niños usaban para dirigirse a los padres. Pero también Jesús hablaba arameo. Y él la usaba, y cuando hablaba arameo decía Abba, que significa papito. Padre es una palabra muy importante en este capítulo. Esta palabra aparece en el capítulo 17 6 veces. Hermanos, como nuestro Señor se dirige a Dios como Padre, nosotros podemos hacer lo mismo. La oración del Señor nos enseña a hacerlo. No olviden lo que dijo el famoso predicador norteamericano de Chicago, Dwight L. Moody. El modo en que consideramos a Dios lo cambia absolutamente todo. Algunas personas temen a Dios, pero cuando entienden que Él es su Padre, ese temor desaparece. ¿No es cierto? Oremos. Señor, eres nuestro Padre.